Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Hoy vamos a tener el estudio bíblico de primer libro de Reyes, capítulo 10, que nos trae enseñanzas muy buenas, muy bonitas. Vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas, y nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Iba a leer todo, pero ahorita de repente Dios me cambia un poquito las cosas. Y mientras estaba leyendo esto, vino algo a mi corazón que Dios me está hablando, y lo oré hace un ratito antes de iniciar el estudio bíblico, que si había algo que se me hubiera pasado en el estudio o que se necesitara dar, que el Señor lo plasmara, ¿verdad? Y algo bien maravilloso que estoy viendo aquí. La reina de Saba viene de una nación pagana, ¿verdad? La reina de Saba, de Saba, viene de una nación pagana. Ella viene, oye la fama de Salomón y viene a buscarlo, y viene con muchos presentes, muchos todos, ¿verdad? Pero algo muy importante, ella oír la fama de un hombre, y que atrás de ese hombre había un Dios, ¿verdad?, que estaba haciendo todo eso. Ella oyó, porque nosotros lo vamos a leer más adelante, cómo ella da gloria al ver y al estar ahí y al conocer a Dios, al verdadero Dios. Ella ahí da la gloria a Dios, y que te dio la sabiduría y que dio todo esto, ¿verdad? Este panorama, hermanos, esta parte, la reina de Saba nos habla a nosotros, es un símbolo de nosotros. Nosotros venimos de un sistema de incredulidad, nosotros éramos incrédulos paganos, ¿verdad? Nosotros estábamos sin Cristo, y hemos oído por medio de la predicación del Evangelio al Rey. Nos han hablado del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y fíjate, la reina de Saba viajó, lo vamos a ver en el estudio, eso sí lo traigo, si mal no recuerdo, 2,500 kilómetros de viaje para ir a ver a un hombre que se oía su fama. Ella fue primero por ese hombre, y ella regresó con la fe en el Dios vivo y verdadero. Pero ella viajó todo eso, y viajó con gran cantidad, hermanos. Vamos a verlo, aproximadamente, y lo voy a repetir en el estudio, unas 4 toneladas de oro, sin contar las piedras preciosas, las especias aromáticas y todo lo demás que trajo. Una caravana impresionante para darle a ese rey que había oído. ¿Se acuerdan también de Job? De oídas te había oído. Y ahora nosotros, hermanos, que oímos del Señor, ¿verdad? Que oímos. Nosotros, ¿a qué estamos dispuestos por Él? Para oírle, para presenciarle, para escucharle, a alguien
que tiene una sabiduría más infinita que la de Salomón, que tiene una gloria más infinita que la de Salomón, ¿verdad? Que Salomón es nada comparado con él, porque Él es Dios infinito en conocimiento, en sabiduría, en poder, en gracia, en gloria. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos? Esta reina sacrificó el ir por el desierto para escucharle una sabiduría humana, porque Salomón era humano, es a lo que hablo. Claro, la sabiduría venía de Dios, pero ella no lo sabía todavía, ¿sí? La reina de Sabá vino por un desierto, largas jornadas, quizás hasta le costó la vida de algunos de sus siervos. Una caravana tan grande con obviamente resguardos, porque en ese tiempo había muchos robos, aunque Salomón ya había tomado posesión, y eso lo vamos a ver, de muchas rutas y las protegía, ¿sí? Entonces nosotros vemos a esta reina que no le importa, no toma en cuenta lo que va a dar. Ella lo da todo casi, o sea, con abundancia se da, y viaja todo eso para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Jesús lo dijo, eso también lo tengo en el estudio, ¿verdad? Jesús lo dijo, que Él iba a juzgar al pueblo de Israel, porque la reina de Sabá, cuando vino a ver a Salomón, ¿verdad? Todo, y he aquí, dijo el Señor, más que Salomón. Y no recibía eso. ¿Cómo estamos recibiendo al Señor? ¿Cómo estamos yendo ante su presencia, hermanos? ¿Cómo estamos yendo cada domingo? O cada que escucho del Señor, o cada que hay oportunidad de reunirme, de congregarme, de hablar del Señor, de estar en comunión con Él mediante la oración, mediante la meditación de la palabra. ¿Cómo estoy? ¿Qué le estoy dando al Señor? ¿Qué le estoy dando a Él? A veces escatimamos y somos pichicateros, limosneros ante el Señor. Y esta reina que venía de una nación pagana, no le importó traer todo eso y toda esa jornada de camino, y que por toda esa carga que traía tenía que venir más lento. No le importó. Ella dijo, si es cierto la fama que hay de este rey, digno es de que yo le dé todo esto. Yo te pregunto, hermano, ¿crees que el Señor es menos que Salomón? Para que no le demos también la gloria, la honra, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro espacio. ¿Crees que no es digno Él? Ella no escatimó en ir a buscarle. ¿Tú qué estás escatimando? Es que me queda lejos la iglesia, ¿verdad? Hay que caminar bastante. Tengo que levantarme más temprano, y el culto, mejor llego a mitad de culto, o algún detalle así, ¿verdad? Y no puede ser, hermanos, no puede ser. No puede ser. Tenemos que entender que a Cristo se le da la mejor gloria, honra y alabanza y honor a Él y solo a Él. Él es digno porque Él es infinitamente mayor en gloria, poder, majestad, sabiduría que Salomón. Salomón es nada comparado a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que deberíamos de meditar, y eso es lo que traía yo, ¿verdad? Y ver, y cuando vio todo lo que había en Israel, ¿verdad? El templo, la casa de Salomón, cómo estaban sus sirvientes, todo se admiró. Hermanos, nosotros vamos en camino a nuestra ciudad prometida. Ahí donde está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, la Nueva Jerusalén. Vamos en camino hacia allá, y se nos habla de una ciudad, se nos habla de un lugar que es Jerusalén, aunque era impresionante. Los historiadores hablan que era impresionante Jerusalén en aquellos tiempos, el templo, la casa de Salomón, la casa de sus esposas, era algo impresionante, y lo narra los libros de la Biblia, cómo era de impresionante todo esto. Sus siervos, lo que vestían y todo, hermano, muchísimo más impresionante. Ni Salomón, con todo lo que se esmeró, puede compararse lo que Cristo ha preparado para nosotros. No puede compararse.
Porque la reina no encontró calles de oro, no encontró mar de cristal, no encontró puertas de perlas y cimientos de piedras preciosas. Murallas como las que tiene la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la que nos espera, la que está arriba, no la Jerusalén de aquí, esa no, esa es terrenal, esa se va a acabar, esa no. No tenemos que poner nuestra mirada allí, sino en la que está en los cielos, en esa. Entonces, esa ciudad, si la reina de Sabá se impresionó con eso, imagínate si la reina de Sabá hubiera visto la nueva Jerusalén. Pero nosotros podemos escucharla, como es, leerla, como es, y vamos a Apocalipsis y vamos a ver lo hermosa y maravillosa que es eso que el Señor dijo en Juan 14, 1 y 2, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahí está, hermanos, maravillosa, nos espera una ciudad gloriosa, impresionante. ¿A poco en nuestro transitar no es digno de darle al Rey de Reyes y Señor de Señores lo mejor de lo mejor? Nuestro tiempo, nuestro espacio, no escatimar e ir invitando a otros a que vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 11 nos quedamos. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baloastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin los de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey cobraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por manos de ellos todos los reyes de los heteos y de Estiria. Y quiero leer un poquito del versículo 11, estaremos viendo si lo damos próximamente, pero a lo mejor no. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas,
ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y las mujeres desviaron su corazón. Vamos a dejarlo porque creo que sí vamos a dar un estudio del versículo 11. Es impresionante. Leí esto porque hay una partecita del estudio que nos va a importar. Y aquí nosotros en el capítulo 10 de este primer libro de Reyes nos habla del principio de la caída de Salomón. El principio de la caída de Salomón. Y tenemos que poner mucha atención, hermanos. Repito, las bendiciones que Dios nos puede dar, si no tenemos cuidado, se pueden convertir en maldiciones para nuestra vida. ¿Sí? La fama, poder o riqueza o sabiduría o don o talento que Dios te haya dado, te pueden ir oscureciendo tu vida espiritual si no cultivas la humildad y la dependencia de Dios. Sabá, ¿dónde era esta región? Bueno, la arqueología descubrió un reino bien establecido en la parte sudoeste de Arabia e inscripciones asirias ubicadas en la zona norteña de Arabia. ¿Sí? Ahí nosotros podemos ver lo que dice la arqueología, ¿verdad? La presencia de merodeadores sabeos en estas zonas. Por ejemplo, en Job 1.15, nosotros vemos, vamos a Job capítulo 1, versículo 15. Job 1.15. Y dice la palabra del Señor: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Es cuando le empiezan a llegar uno tras otra las malas noticias a Job, ¿verdad? Y aquí le están hablando de sus ganados y sus criados que fueron muertos a filo de espada. ¿Por quiénes? Por los sabeos, o sea, los de Sabá, perdón. Sí, por los de Sabá. Entonces, ahí está, la Biblia lo nombra, ¿verdad? Algunos ubican este reino, que más o menos da con las inscripciones, en Yemen, ¿verdad? Lo que se hoy actualmente es Yemen. Bueno, podría ser, no sabemos, pero está ahí, más o menos en esa parte. Repito, se calculó, y repito porque lo dije hace un rato, se calcula que la reina de Sabá viajó unos 2.500 kilómetros por el desierto, ¿verdad? Y es algo muy importante, muy importante. El Señor Jesucristo utilizó este ejemplo de travesía y deseo de conocer para confrontar a su audiencia. Ahora sí vamos a la cita, Mateo 12:42. Mateo capítulo 12, versículo 42. Dice la palabra del Señor: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sí? ¿Por qué la reina de Sabá se va a levantar en el día de juicio? Bueno, porque la reina de Sabá puso su esperanza en el Dios verdadero y muy probablemente en el Mesías que vendría. ¿Sí? Ahí está, y el Señor Jesucristo, esta generación. Pero ojo, cuando dice esta generación, no solo está hablando de allí, cuando Cristo estaba predicando en ese tiempo y en ese espacio, sino por siempre, porque hoy todos tienen a su mano la palabra de Dios. Hoy todos a su mano tienen el conocimiento de Cristo que está en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia. Y ahí está. Entonces, esa confrontación es para todos. En el día del juicio, la reina de Sabá, ¿verdad? De Sabá, perdón. Cuesta, no sé por qué me desubico en eso. La reina de Sabá se levantará contra el juicio, contra todos aquellos que murieron en incredulidad, que murieron no entregando su vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Y quizá les diga: ¿cómo puede ser posible que yo haya entregado tanto, viajado tanto y todo, por ir a oír la sabiduría de un hombre, y ustedes, teniendo al Dios verdadero que se encarnó, lo hayan desechado? Teniendo la perfección y la manifestación de la sabiduría, porque Cristo es sabiduría de Dios.
Como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver la cita más adelante. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible? Me imagino en el día del juicio. ¿Cómo es posible que hayan desechado la perfección de la sabiduría, la personalidad de la sabiduría, la misma sabiduría? Salomón tenía sabiduría, pero Salomón no era sabiduría. A Salomón le fue dada sabiduría. Jesús es la sabiduría. Ahí está. Entonces ella dirá, ¿cómo es posible que ustedes hayan despreciado esto? ¿Cómo es posible que ustedes hayan tenido en menos? Y nos está hablando a ti y a mí también, Nos está hablando. A ti, si tú eres incrédulo, te está hablando, porque en el día del juicio se va a levantar para decirte todo esto. Y a los cristianos que no están viviendo una vida entregada, una vida de pasión, de amor, de entrega, buscando la gloria del Señor, también les va a decir, ¿cómo es posible? Yo vean todo lo que hice por oír escuchar a un hombre que tenía sabiduría. Y ustedes que tenían a la misma sabiduría, la hayan menospreciado así. Cristianos, menospreciando así la sabiduría de Dios, menospreciando hacia Cristo, menospreciándole, tomando como en poca cosa el ir a adorarle, el ir a glorificarle, el ir a ofrendarle, el ir a servirle, el que otros conozcan también de todo esto. ¿Sí? Miren, la reina de Sabá, alrededor el peso de lo que trajo fueron casi 4 toneladas de oro. Bueno, era bastante, sin contar, repito, las especias aromáticas, las piedras preciosas y lo demás que llevaba. 4 toneladas de oro fue lo que llevó ante Salomón. Se calcula que anualmente Salomón recibía unos 100 millones de dólares actuales. Era impresionante, ¿sí? La historia nos dice que Salomón tenía el monopolio del comercio en su tiempo. Él comerciaba con Arabia, la India y toda la costa oriental de África. El ganarse el reconocimiento y el respeto de todos los reinos vecinos significaba el ingreso de entradas fabulosas en regalos y mercaderías. Ahí puedes ver todo el esplendor del reino que tenía Salomón. Tenía controlado todo el comercio, tenía controlada todas las rutas comerciales que entraban por allí, todos los caminos. Inclusive narran por ahí que Salomón, ¿verdad? Había desechado, había exterminado o alejado a todos los ladrones y merodeadores que andaban en esos caminos, y esos caminos ya eran seguros para transitar, y por ello entonces todos los comerciantes y los reyes le daban también un tributo a Salomón por eso, porque ellos no habían podido, para los mercaderes significaba mucha pérdida el robo de sus mercancías y todo eso, entonces le traían presentes. Entonces, repito, Salomón estaba recibiendo alrededor de 100 millones de dólares actuales cada año que él vivió. Trasládenlo a ese tiempo. Salomón vivía en un esplendor y una gloria. Dice que llegó a ser más que todos los reyes de la tierra de ese entonces. Y obviamente, quizá el rey más rico y poderoso en su momento de todos los tiempos, o conjuntamente con otros, ¿verdad? Una sabiduría que muy pocos podrían tener, una sabiduría quizá como el de Tiro, ¿verdad? En su momento, en el tiempo de Isaías, ¿sí? Nosotros podemos ver qué tremendo la sabiduría de Salomón, qué tremendo, qué esplendor, qué majestad, me imagino a lo lejos el venir y el sol pegar sobre el templo, sobre la casa de Salomón, sobre la casa de la reina hija del faraón, sobre las otras casas que tenía, y todo el esplendor, el resplandor que emanaba cuando el sol se fijaba sobre ellos. Era algo, ha de haber sido algo impresionante de lejos verlo. Así era. Recordemos que el Señor Jesucristo, en cierta forma, nombra esta grandeza de Salomón en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo, capítulo 6,
versículo 28 y 29. Cuando nos habla acerca de que no nos afanemos por las cosas. Recuerden, vamos a leerlo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Ahí está. Qué maravilla, qué esplendor. La reina de Sabá ve y ve todo el esplendor, le hace las preguntas, está admirada con todas las respuestas. Muy probablemente en las preguntas quizá iban cuestiones relacionadas a religión. Bueno, y ahí quiero poner un énfasis especial, porque por ahí muchos, hasta cristianos, he oído decir que ni de religión ni de política se debe de hablar, que la Biblia nos hizo para discutir, para debatir. Esa es una herramienta de Satanás, ¿eh? Eso no es cierto. Cuando la verdad está puesta, la Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de defender la verdad y de prestar defensa ante todo aquel que lo requiera con mansedumbre. Eso sí, con mansedumbre, ¿sí? Pero eso es de que no tenemos que hacerlo, es un error. Entonces quizá la reina de Sabá, ¿verdad?, le habló cuestiones, le hizo preguntas relacionadas a Dios y a los dioses que ellos tenían. Y Salomón fue un testimonio en ese momento, aunque Salomón, vamos a verlo, que ya empezaba a ir en un descuido espiritual tremendo que lo llevó a la caída, ¿sí? Pero vemos aquí cuán maravilloso y glorioso fue el testimonio de Salomón. Y Salomón mostró a la reina cómo adoraba al Dios, cómo lo servía, y no para decirle, bueno, voy a fingir ahorita todo lo que haga para ganarlo. No, Salomón actuó natural, como era él en ese momento, ¿verdad? Y sacrificó como sacrificaba, y adoró a Dios como adoraba, y se postró como se postraba. No cambió, ¿ok? Eso lo estamos viendo aquí. La reina entonces fue ganada. Obviamente Dios fue el que obró en el corazón, ¿verdad? Pero por el testimonio de Salomón, por ese testimonio vivo. Y hay quienes dicen, ¿verdad?, que el eunuco etíope es producto de esa fe de la reina de Sabá. Claro, son muchos años de diferencia, pero estoy hablando de que ese testimonio que llevó la reina de Sabá, que afectó también a Etiopía y que se expandió, y que en su momento por eso llegó muchos años después a este eunuco etíope, ¿verdad?, esta parte, muy probablemente. Esto nos habla, hermanos, de una auténtica fe, de la reina de Sabá, una auténtica fe. Porque ella no solo ya conocí a Cristo y me lo guardo. Voy a llegar a mi nación que no conoce de este Dios y que adora a otros dioses. No les voy a decir nada, me voy a quedar calladita, porque eso puede meter en problemas y desestabilización a mi reino. No, eso no hizo la reina de Sabá. La reina de Sabá fue y anunció a su pueblo muy probablemente todo lo que vio, y habló de la sabiduría. Y miren, me habló de este Dios y lo que ella reconoció en ese momento y entendió ese momento fue lo que habló. Ahora, ella no se quedó a un estudio profundo de teología con Salomón, tampoco, ¿sí?, a un estudio profundo del Pentateuco con Salomón, ¿verdad?, porque eso le hubiera llevado muchos más días. Sino lo poco que recibió de Salomón, lleno de sabiduría también, pero lo poco que recibió, eso bastó para que ella fuera y lo hablara a los demás. Y esto nos hace recordar, hermanos, que tenemos que ser propagadores del Evangelio, que tenemos que hablar de Cristo. Si en realidad Cristo ha venido a nuestra vida, si en realidad hemos reconocido que Él es real, que Él es el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador y nuestro Señor, tenemos que proclamar el Evangelio a los demás. No podemos quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, estamos en desobediencia delante del Señor, y eso quiere decir que no hemos entendido muy bien el Evangelio. ¿Ok? Recordemos al endemoniado gadareno en Mateo 5, 18 al 20, cuando el Señor, ¿verdad?, lo libera de esas legiones que tenía, y el Señor ya va a partir, y este joven que había sido liberado le dice: Señor, quiero seguirte. Y él le dice: ve y cuéntale a los tuyos. No, dice, ve mejor con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y vemos a este joven que no solo fue a los suyos,
dice que por toda Decápolis. Es decir, Decápolis nos habla de 10 ciudades que habían conjuntas, como hoy decimos municipios conurbados, 10 municipios conurbados, ¿no?, que había por ahí. Ese joven se dedicó a estar predicando el evangelio porque estaba agradecido con el Señor y quería que otros también recibieran esa salvación que él había recibido. Por agradecimiento y por la necesidad que hay de que otros también reciban lo que tú has recibido. Ahí está Mateo 5, 18, 21, una muestra de una fe auténtica. ¿Por qué es desobediencia si no predicamos el evangelio? Porque el Señor dijo, id y predicad el evangelio. Mateo 16, 15, ¿sí? También dijo, id y haced discípulos. Mateo 28, 19 al 20, vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y algo muy importante aquí, fíjate, en esta parte, el Señor da un mandato: vayan y hagan discípulos y enséñenles todos los que me he mandado. Pero muchos cristianos dicen, Jesús está conmigo todos los días, Jesús está conmigo todos los días, Él ha prometido estar conmigo, porque aquí dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ahí está el Señor. Sí, pero recuerda que esta parte está ligada con la obediencia del mandato. En esta parte, si tú quieres tomar esta última fracción del versículo, tienes que tomarlo del contexto. Y el contexto me dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay comunión en la obediencia. En la desobediencia no hay comunión. ¿Sí? No hay comunión. Bueno, vamos a aprovechar que estamos en Mateo para ver Mateo 16, 15. Vamos a leerlo de una vez. Hermanos, amados en el Señor. No, perdón. Bueno, tuve ahí una equivocación de cita, porque me equivoqué, unas disculpas. Qué bueno que lo visité, porque pero bueno, también hay algo interesante ahí en Mateo 16, 15. Pido disculpas, no sé por qué puse Mateo, a lo mejor era Marcos, MT, a lo mejor me fui y era MR. Pero bueno, dice el Señor Jesús en Mateo 16, 15, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es? Y me dirás, el Hijo de Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Y estás viviendo conforme a eso? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo sus mandatos? Jesús dijo, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Si me amáis, vas a obedecerme. Si me amáis, me vas a servir. Si me amáis, vas a ir y vas a predicarle el evangelio a otros y vas a buscar hacer discípulos. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Fíjate, la reina de Sabá no tuvo como objeciones la distancia para ir a conocer y aprender. Ella no puso como objeciones, es que tengo que bajar. Imagínate, hermano, 2.500 kilómetros. Si hoy que tenemos carros, viajar 2.500 kilómetros es impresionante. Es viajar como a una velocidad de 100 kilómetros por hora, pues más de un día, o quizá, ¿verdad? Porque pues bueno, están los topes que nos bajan la velocidad y todo, quizá 2 días de camino. Las ciudades que tenemos que ir bajando de velocidad y todo eso, pero si hubiera una línea recta y pudiéramos bajar a 100 kilómetros por hora, pues estaríamos hablando de 25 horas sin parar. En carro, 100 kilómetros. Ten en cuenta que estos venían en camello, en carros, no venían a velocidades altas, venían despacio porque traían mucho peso. Y los animales tampoco venían corriendo con mucho peso, eso los mataría y no llegarían nunca. Entonces, se tardó meses en llegar. Ella no puso como objeción eso, no puso el calor del desierto, no puso los peligros, no puso esa objeción, ¿verdad? Tampoco puso como objeción para llegar a su reino y anunciar lo que había visto del Dios vivo y verdadero y
lo que había aprendido del Dios vivo y verdadero, tampoco lo puso como objeción el poco tiempo. Bueno, es que a lo mejor no conozco muy bien, me faltó más tiempo, necesitaba yo estar más tiempo ahí. No es todo esto. Repito, ¿cuánto conocimiento teológico tenía el endemoniado gadareno? Nunca en su vida había estudiado las Escrituras. Y entonces, y de repente Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos. ¿Qué les podía contar? Miren, yo era ese que tenían miedo de pasar por ahí, vayan y pregunten por mí. Y un día llegó Jesús a mi vida y me libertó. Y Él puede libertarlos a ustedes. Eso demuestra que Él es quien dice ser. Simple y sencillamente, ¿verdad? Un mensaje sencillo. No necesitamos llegar y que la praxis y la ortopraxis y la no sé qué y con palabras refundadas. No, hermanos, sencillo. No importa que no sepas leer. Cuenta las cosas que el Señor ha hecho contigo. Fíjense, a través del testimonio de Salomón, esta reina vino a los pies de Cristo. Pero cuán más poderoso hubiera sido este testimonio de Salomón si Salomón no se hubiera empezado a ocupar en sus lujos y empezar a debilitarse malgastando el tiempo, dineros y en cosas de lujo, fragancias, etcétera, y en antojos personales, en mujeres, y su corazón empezó a desviarse. Por eso dijo que este capítulo 10 es el principio de la caída de Salomón. Nos habla tristemente del principio de la caída de Salomón. Todas las riquezas, toda la energía, todo lo que Dios, las bendiciones que Dios le había dado, empezaron a hacer un efecto en Salomón. Salomón empezó a hacer excesos de lujo y vanidad. Excesos de lujo y vanidad. Primera de Timoteo capítulo 6, primera epístola de Timoteo capítulo 6, versículos 10 y 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, Salomón empezó a desviarse de la fe, ante ver todo lo que le estaba llegando, y empezó a hacer excesos en su vida. Hebreos 11:26, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 26. Algunos le dicen epístola, pero algunos que se dedican a estudiar dicen este es un libro, no es una epístola, pero bueno. Fíjense, al contrario de Salomón, Moisés, ¿verdad? Moisés, siendo un hombre rico en su momento, él mismo, dice la palabra de Dios, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por eso no le importó dejar todas esas riquezas, tenía la mirada en el galardón. Por eso esas riquezas no inclinaron su corazón a quedarse en Egipto, ¿sí? Salomón empezó a desviar su mirada del galardón y empezó a poner su mirada en él y en las riquezas que estaba obteniendo. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuidado con eso, ¿no? Amigo, tú que recibiste la palabra del Señor y ahorita estás gozoso, ten cuidado. Porque, ojo, eso no quiere decir que has sido salvo. Ahorita te estás teniendo un efecto, pero no quiere decir que realmente recibiste la salvación. Tienes que tener cuidado. Dice, porque ¿dónde cayó? Mira, los afanes. La parte que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas
y los placeres de la vida y no llevan fruto. Recuerda, una auténtica salvación lleva fruto. Estos no llevan fruto, no fueron auténticamente salvos. Pero, ¿qué pasó? Eso, o sea, recibieron la palabra, se fueron, pero ellos dijeron, yo no, como el joven rico, yo no puedo dejar mis riquezas. Yo no puedo dejar mis lujos, yo no puedo dejar de poner mi mirada en esto, yo no puedo dejar de poner mi mirada en lo que soy, yo no puedo dejar de poner mi mirada en los placeres que me da el mundo. Oye, yo tengo muchos amigos, disfruto con ellos, me la paso muy bien. ¿Cómo crees? Si yo me vuelvo a Cristo, si yo me hago cristiano, voy a perder a muchos de estos amigos, esta vida va a cambiar y yo no puedo hacer eso. No, ahí está, ahogaste la semilla. Tu rip, como dicen por ahí, ¿va? Tu rip. Pero las riquezas, ahí está, hermanos, la Biblia nos advierte muchas veces de las riquezas, de poner nuestra mirada en ella. No quiere decir que si alguien es rico nunca será salvo. No está diciendo que nadie, ningún cristiano puede ser rico. No está diciendo eso, sino poner su mirada en eso, su dependencia en eso, su amor en eso, ¿verdad? Y el que es rico tiene que tener mucho más cuidado, porque tiene que examinar constantemente su corazón para ver que no está dependiendo de eso, para ver que su seguridad no está en la riqueza, que su fe no está puesta en las riquezas, que su situación no está puesta en las riquezas, sino en Cristo. Su comodidad no está en las riquezas, sino en Cristo. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a los dos. No tengo tiempo de ir al culto, hermano, no tengo tiempo, solo puedo ir una vez al mes porque yo estoy muy ocupado, necesito trabajar para hacer dinero y no puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, ahí estás eligiendo un amo que se llama las riquezas. Y estás despreciando a Dios y estás ahogando esa semilla. Simple y sencillamente, hermanos, fácil. No me voy a detener a explicar mucho esto porque no es el tema, pero ahí está. Salomón empezó su corazón a inclinarse a la vanidad. Empezó la vanidad, quizá avaricia, y después empezó la desobediencia. Lucas capítulo 12, Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, guardaos, atesora, o sea, ponte mucho cuidado, ponte mucha alerta de cualquier avaricia que quiera entrar a tu vida. Y vemos nosotros, porque empieza, recordemos la caída de David también. ¿Por qué empezó, hermanos? Ociosidad. Ya dijimos, por también no estar haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero ociosidad, pereza, y de ahí vino la desobediencia, adulterio, muchas cosas. Salomón también empezó, nosotros vemos, porque empezó a desobedecer a Dios. Aquí mismo, en este capítulo 10, empezamos a ver la desobediencia de Salomón hacia Dios. Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Vamos a leer desde el 15, muy importante. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, o sea el rey, no aumentará para sí caballos. ¿Qué hizo Salomón? Ahí está, hermanos, las últimas partes del capítulo. Aumentó, en los últimos versículos, aumentó sus caballos, aumentó... Bueno, ahí está. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Con quién comerciaba para los caballos? Con Egipto. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe.
Por eso leí parte del versículo del capítulo 11, que lo vamos a ver posteriormente, y a lo mejor volvamos a ver este texto, pero ahí está, la gran cantidad de mujeres que tomó Salomón y de naciones que Dios había dicho que no se deberían de tomar. Que es así, fue específico el Señor de las de Moab. Las de Moab no han de entrar en mi pueblo. Y las otras también, lo dijo, pero las de Moab tenían algo muy especial. Y Salomón no hizo caso. Se desobedeció para que su corazón no se desvíe. Leímos qué pasó, ¿verdad? Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué hizo Salomón? Algo pasó, y siguiéramos leyendo el 18 y 19, que habla acerca de que todos los días tenían que leerle la palabra de Dios. Vamos a ver eso más adelantito, pero ahí está. Empezó a desobedecer, hermanos. Hermanos, es importante que cuidemos que en nuestro corazón no haya incredulidad, no haya vanidad, no haya avaricia. Tener mucho cuidado. Todo, cualquier cosita, ociosidad, cositas muy pequeñas, las pequeñas zorras son las que hacen los grandes incendios. Ahí lo vemos, hermanos. Salomón adquirió carros cerrados. Dios les había dicho que no lo hicieran. Qué tremendo, hermanos. Pactó con Faraón y se casó con la hija de Faraón. ¿Con quién se tenían que casar? Y eso vino a partir de David también. Que a veces decimos, Señor, pero cuando nos analizamos nosotros vemos las mismas tonterías y nuestro corazón es perverso y engañoso. Pero ¿cuánta desobediencia de Salomón a Dios? ¿Que Salomón no era el hombre más sabio? Pero recordemos lo que él mismo escribe en el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo básico, el fundamento donde se sostiene la sabiduría es el temor de Dios, y él lo fue perdiendo y no se dio cuenta. Esa desobediencia fue produciendo esa caída. Si notamos algo después de la construcción del templo de Dios, nosotros vemos que después de la construcción Dios le habló, pero de ahí pasaron más de 20 años, hermanos, y Salomón no recibió palabra de Dios. Salomón no fue ningún profeta a él a confrontarlo. Vemos la ausencia de la voz profética en todo ese tiempo, y la ausencia de que Dios le hablara, ya sea en sueños, que en ese tiempo Dios lo hacía así. No lo hace. Más de 20 años y Salomón no se preocupó de eso, porque ya había algo en el corazón de Salomón que había ocupado el lugar de Dios: la vanidad, la avaricia, vanidad, alguna de esas dos. ¿Cuál fue la más importante que ocurrió en él? ¿Cuál fue la primera? No nos lo describe la Biblia, pero alguna de esas dos empezó, y eso le llevó a ir desobedeciendo a Dios. Ya no había palabra de Dios, era algo para que se alarmara. Era algo para que se alarmara, hermanos. Es como cuando estamos en una iglesia y las predicaciones no traen, ¿verdad?, palabra de Dios, no traen en palabra de exhortación, consolación, amonestación, edificación, no traen, no producen en la iglesia nada. No hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios en la iglesia. Aunque se levante y cite algún versículo bíblico y va, pero la iglesia está fun y fan y fa. Es que no hay palabra de Dios y la iglesia no se ha dado cuenta. ¿Sí? El hombre más sabio del mundo de ese momento, porque después vino un hombre más sabio, Cristo Jesús, ¿no? El hombre más sabio de ese momento no había notado dos cosas. Uno, que su vida espiritual se estaba enfriando. El enfriamiento espiritual, hermanos, es algo que tenemos que poner atención, porque es algo que no lo notamos fácilmente. Es algo que no se nota fácilmente porque se va dando a veces poco a poco. La gran mayoría de las veces es algo que va muy sigiloso.
como una serpiente, desviando y yéndose por el, ¿verdad?, por el pasto para llegar a su víctima, o como un león cuando está acechando a sus presas y se va acercando poco a poco. Así va el enfriamiento espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, que es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está, hermano, la misma situación. La iglesia de la Odisea estaba tibia porque ellos se creían ricos. Literalmente en la historia, en los tiempos en que la iglesia de la Odisea era una iglesia muy próspera, gente muy pudiente, pero también aquí nos habla de una seguridad falsa, situada en otras cuestiones que pueden ser el dinero, en nosotros mismos. Yo todo lo puedo, yo, como las doctrinas que hay hoy en día en muchas falsas iglesias, yo decreto, yo declaro, yo puedo si yo quiero, motivación, y todo lo que digas al universo se te va a regresar. O sea, ¿oyen eso, cristianos? Es absurdo. Analízate si tú estás diciendo eso. Que yo decreto, yo declaro, yo puedo, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad de nada. Ahí está, y Dios te dice, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. O sea, estás en una situación peor que la de un mendigo y la de un pordiosero, porque un pordiosero que anda con harapos, tú estás desnudo. Y es lo que el Señor está diciendo, hermanos. Nuestra situación espiritual ante Dios. Recordemos el profeta Isaías, cómo exclama: desde la punta de nuestra pie hasta la punta de nuestra cabeza somos herida, hinchazón y podrida llaga. Y estaba hablando del pueblo de Israel, que había tenido un enfriamiento espiritual. Ahí nos está hablando la iglesia de la Odisea. Ahí está, nos está hablando: tú eres un pobre, miserable, desnudo, ciego. ¿Qué más quieres que nos diga el Señor? Examinemos si no estamos en un enfriamiento espiritual, hermano. Porque esta iglesia no se había dado cuenta que ni Cristo estaba allí. Que ni Cristo estaba en la iglesia. La iglesia era un edificio de 4 paredes y estaba fuera. Cristo estaba fuera de esa iglesia porque le causaba náuseas estar ahí. Y Él está tocando a la puerta. Pero a la puerta de esa iglesia, no a la puerta del corazón. Como muchos aplican y lo hacen como un sistema evangelístico cuando el contexto no dice eso. Y después, si alguien tiene dudas y quiere refutarme esto, póngalo aquí y le voy a demostrar bíblicamente que Dios no toca la puerta. Dios abre el corazón. Soberano. ¿Sí? Entonces ahí está. No notó su enfriamiento espiritual. ¿Estás notando tu enfriamiento espiritual? ¿Te has examinado si no estás cayendo en un enfriamiento espiritual? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va tu vida de meditación de la palabra? ¿Cómo va tu vida de congregarte? ¿Cómo va tu vida de hablarle a otros de Cristo? Examina estas 4 pilares. Si alguno está tambaleando, cuidado. Cuidado, porque entonces se va a fragmentar todo y al final todo se va a caer. Es un enfriamiento espiritual. Si alguno de los 4 no está bien, hay un enfriamiento espiritual. Si alguno de los 4 está tambaleando, hay un enfriamiento espiritual y tienes que resolverlo rápido. Hermanos, analicémonos. Analicemos nuestra fe, analicemos cómo estamos delante del Señor para que no nos suceda lo de Salomón, para que no nos suceda lo de la iglesia de la Odisea. Examinemos si la iglesia como congregación no está en un enfriamiento espiritual. Hablemos de enfriamiento espiritual individual, hablemos de enfriamiento espiritual como congregación. Examinarnos si no estamos en ese enfriamiento, porque en caso contrario podemos estar cantando hermosos himnos o hermosos cantos. Podemos estar oyendo un rato la palabra de Dios, aparentemente. Yo no creo que la iglesia de la Odisea sacara el libro de Platón, ¿verdad? O de Aristóteles. No, hablaban la palabra, pero ni cuenta se habían dado que Cristo no estaba allí. Porque hay gente indiferente. Solo quieren convivir entre ellos. Solo quieren cerrarse, tener buena hermandad entre ellos mismos, ¿verdad? Y caso importante, ni siquiera la plática central entre ellos es Cristo, son ellos mismos.
Y ahí vemos una iglesia con enfriamiento espiritual, con tibieza espiritual. Cuando hay esto, cuando hay ausencia de evangelismo, A.W. Pink lo decía, iglesia que no evangeliza se fosiliza. Sí, ahí está. La iglesia que no evangeliza es que no tiene amor hacia los perdidos, y si no tiene amor hacia los perdidos, es simple y sencillamente que está en un enfriamiento espiritual. No hay más, hermanos. Tampoco, paso 1, enfriamiento espiritual. 2, la ausencia, como ya lo dije, de la palabra de Dios. No notó que en esos años no hubo palabra de Dios, no hubo sueños, no hubo profetas, no hubo nada. Hasta que llegó a viejo, y Dios no le habla por un profeta, le habló por medio de un sueño. Y fue cuando lo reprendió, pero no envió a ningún hombre. Con Salomón, no lo envió. No advirtió a Salomón por medio de un hombre de Dios. Recuerda que a Dios principalmente siempre le ha gustado, y es su fin, amonestarte por medio de otro. ¿Sí? Pero Dios aquí no lo hizo con Salomón. Quizá en el estado espiritual que estaba Salomón, si Dios hubiera enviado un profeta, lo hubiera matado. Y Dios en su misericordia libró a Salomón de caer en ese terrible pecado. Y decidió confrontarlo por medio de un sueño. Quizá es una opinión, no es algo que sucedió, que es cierto, así sucedió, así fue, no, es una suposición, ¿ok? Lo aclaro muy bien para que no se vaya como una doctrina, ¿sí? Pero muy probablemente Dios no le envió ningún profeta, porque en la situación espiritual que estaba Salomón, muy probablemente hubiera matado al profeta, y se iba a meter en algo más peor todavía, Salomón, ¿sí? Al final parece que Salomón se convierte, parece que sí, por el libro de Eclesiastés, parece que hay un arrepentimiento de Salomón, un volver al final de sus últimos días, hay un volver de Salomón al Dios vivo y verdadero, pero durante muchísimos años fue muy mal testimonio. Y provocó a Israel, y vamos a ver, a apartarse a la idolatría y muchas cosas. ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio se volviera tan necio? Es impactante cómo el hombre más sabio se volvió el más necio. Muy probablemente en Lucas capítulo 12, vamos al libro de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Vamos a leer del 15 al 21 porque lo demás no es tan preponderante. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, fíjense en esta parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quizá aquí el ejemplo, así como el ejemplo, Dios utilizó como ejemplo a la reina de Sabá cuando fue a ver a Salomón, utilizó como ejemplo a Salomón para su gloria, ¿verdad? Y que los líderes de campo se vistieron mejor con ellos. Aquí probablemente el ejemplo también fue Salomón, que desvió su corazón tras lo material y se olvidó de Dios. Así, la caída empezó en Salomón, que costó al final que el reino se le dividiera. Claro, no en sus días, sino en su siguiente generación, con su hijo Roboam, ¿verdad? Dios dividió el reino, y Dios se lo prometió, no lo voy a hacer a ti, no por ti. Ahí es donde le dice, no, por amor a ti no te voy a, no, le dice, por amor a tu padre David.
Fíjate qué tan mal había hecho Salomón las cosas que Dios le dice: no me voy a acordar, porque me acuerdo de tu pasado, de cómo cuando me adorabas y todo eso, por eso no te voy a dividir el reino en tus días. No, le dice: por amor a tu padre David. Qué tremendo. Así fue el enfriamiento y la caída de Salomón, que Dios le dice: no voy a dividir el reino en tus días. Por lo que has hecho, voy a dividir tu reino, pero no en tus días, por amor a mi siervo David. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El mismo escritor, como lo dije, de Proverbios, el mismo que escribió al principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Él lo hizo. Y eso nos habla que tenemos que tener cuidado, hermanos. No va a ser que lo que enseñemos nosotros mismos lo estemos desobedeciendo. Salomón desechó el temor de Dios, despreció los mandamientos de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1-3. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si dieres y clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios 8:12. ¿Qué es cordura, hermanos? Estado en que se encuentra quien tiene conciencia de sus actos, razona adecuadamente y mide sus acciones. Salomón perdió la cordura y perdió la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la actitud de sensatez, cautela y buen juicio que antecede a una acción y a una decisión. El mismo que escribió todo esto es el mismo que cayó en eso. El mismo hombre que fue inspirado para escribir todo esto fue el mismo hombre que cayó en todo esto. Así vemos que Salomón perdió tres cosas. Perdió el temor de Dios, la cordura y la prudencia, que lo llevó a vivir una vida de necedad. ¿Estamos también haciendo lo mismo? ¿Cómo estamos con nuestro temor a Dios? ¿Cómo estamos con la cordura? ¿Cómo estamos con la prudencia, hermanos? Esto es para aplicarnos a nosotros. Esto se escribió para advertencia para nosotros. La caída de Salomón se escribe para la advertencia de nosotros, para ver si no estamos siguiendo el mismo camino de Salomón. Lo de la iglesia de la Odisea, lo mismo, hermanos. Lo mismo. Estamos cayendo en el mismo error. Estamos en tibieza espiritual. Analicémonos. Clamemos al Señor. Como David en su momento: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad en mí, y guíame por el camino eterno. Hermanos, porque a veces nuestra simple vista y raciocinio no puede ver que estamos en un enfriamiento espiritual, y necesitamos clamar al Señor para ver si es así, y que nos guíe, que nos saque de ese estado espiritual mediocre, de tibieza espiritual. Al final, Salomón escribe en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, todo lujo, toda riqueza, todo sabiduría, todo es vanidad. Salomón entendió, ¿verdad? En el último capítulo de Eclesiastés se ve el posible arrepentimiento de Salomón, pero ya viejo, ya. ¿Sí? Muchos años de ser un mal testimonio, y que una vez más los actos de Salomón afectaron a su generación. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no tengas confianza en ti mismo. Examínate cada vez. Humíllate delante de la presencia de Dios. Ya lo vimos. Clama al Señor que te muestre si hay algo que está mal en ti y que te guíe por el camino de la verdad. El que piense estar firme, mire que no caiga. En la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, o sea, pon mucha atención, con diligencia,
que es algo diligente, algo muy escrutinado, muy allí, hermanos. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Salomón no puso diligencia, no puso atención a su vida y dejó de andar en sabiduría y empezó a andar en necedad. Que no nos suceda lo mismo, hermanos. Miremos con diligencia cómo andamos. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿A quién terminó? Bueno, no terminó porque terminó adorando a Dios, ¿verdad? Lo creemos posiblemente por Eclesiastés 12, pero ¿a quién adoró? ¿De quién se apartó y adoró muchos años? Adoró a los muertos, Salomón. Desde el capítulo 11 hasta casi el final de sus días, Salomón anduvo en compañía de los muertos y se apartó del Dios vivo y verdadero. Ahora, la sabiduría, hermanos, en el capítulo 8 de Proverbios nosotros encontramos a la sabiduría como una persona, y esa persona es Cristo, hermanos. Estar en Cristo es estar en la sabiduría. Andar en comunión con Cristo es andar en sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, debo andar buscando el poder, debo andar buscando a Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Simple y sencillamente, ahí lo dice la palabra. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Debo de andar en comunión, debo de andar en obediencia, debo de andar y servirle y amarle y guiarle. Y entonces, hermanos, si yo le sirvo, le amo, le obedezco, el poder de Dios y la sabiduría de Dios está con nosotros. Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses: con Cristo estáis completos, nada os falta. Hay cristianos que hablan al poder y buscan y quieren y gritan y saltan cuando no entienden que Cristo es todo. Así que desechar a Cristo es necedad. Vivir una vida tibia o alejada de Cristo, una vida donde tú quieres vivir tu cristianismo a tu manera, a tu forma, es una vida necia. Donde tú crees que todas las religiones te van a conducir al mismo lugar, es una vida necia. Solo Cristo es la sabiduría de Dios. Y el entregar nuestra vida a Cristo, el servir a Cristo, el amar a Cristo, el obedecer a Cristo, es el alejamiento de la necedad y es la sabiduría. Sí, es la sabiduría. Cuando tú entregas tu alma a Cristo Jesús y te entregas en verdad a Él, reconociéndolo como el Señor, empiezas a andar en la sabiduría. Cuando tú empiezas a andar en el temor del Señor Jesucristo, empiezas a andar en la sabiduría. Reconociendo que si no andas correctamente, Él te va a disciplinar. Es el principio de la sabiduría, lo que te va a alejar y te va a llevar a tomar decisiones buenas. Te va a alejar de las decisiones malas y te va a llevar a las decisiones buenas. El temor del Señor. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Nosotros vemos mencionar a Ofir. Es mencionado en el libro más antiguo, inclusive de las Escrituras, en el libro de Job, en Job 22:24 y en otras porciones de este libro. Dice: tendrá más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. Ahí está, y ahí está mencionado. David también trajo de este lugar oro en Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 4. Posteriormente a Salomón, un descendiente de él, Josafat, había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Ezión-Geber. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 48. Es decir, Ofir era un lugar muy reconocido por su oro, por sus diamantes, por las piedras preciosas que había ahí. Era un lugar muy preciado, ¿sí? Tan así que Dios compara al oro de este con la purificación que Dios hace en la vida con los corazones de los hombres, ¿verdad? En Isaías 13:12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre.
Ahí está. En Isaías 48:10, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ahí está, hermanos, el oro de Ofir, un oro que simboliza esa parte, la realeza, un oro que simboliza, ¿verdad?, poder, majestad. Dios, el oro, no es el oro la majestad y el poder, sino la persona que lo pone, que lo tiene, que lo posee. Nosotros somos ese oro que demuestra la majestad del Señor Jesucristo, porque nosotros somos posesión de Él. ¿Cómo estás como oro? ¿Estás resplandeciendo? ¿Estás brillando como oro? ¿O hay impureza mucha en ti que Dios tiene que limpiar? Meditemos en esto para que no caigamos en el error de Salomón, porque la caída no se produjo de la noche a la mañana, nunca pasa así. Fue un proceso y lo vemos, cómo todo fue desviándose de Salomón del camino de la sabiduría, de la verdad de Dios, y terminó cayendo terriblemente. Analicemos nuestra vida para que no nos suceda lo mismo. Oremos al Señor. Lo repito, como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Meditemos en esto, arrepintámonos, clamemos al Señor que Dios nos libre del enfriamiento y la caída. Dios te bendiga. Déjame aquí tus comentarios, cualquier duda, pregunta, con toda confianza, sin compromiso, ponla ahí. Te la voy a responder en cuanto tenga tiempo, y les pido que oren mucho por mí. Estoy haciendo varios estudios, saliendo a predicar la palabra del Señor en las calles, y estamos en un plan, en planes, proyectos, orando al Señor por proyectos. Entonces lo ponemos en las manos de Dios. Pido que estén orando por todo esto, hermanos, que Dios provea para mi economía, que me provea la sabiduría, la gracia, el poder para hacer todo esto, las fuerzas. Todo, hermanos, necesito de sus oraciones urgentemente. Y si alguno quiere, ¿verdad?, ofrendar, con toda confianza, sin compromiso, estoy para servirles. Dios les bendiga, les mando un abrazo, gracias.